Muy buenos días, jóvenes. En el día de hoy nos encontramos nuevamente en su clase de matemática, hoy con el tema clases de términos. Clases de términos. Estamos hablando de términos algebraicos. Los términos algebraicos son de diferentes clases. Vamos a ver uno por uno con sus respectivos ejemplos. Entonces tenemos los términos enteros. Miremos los términos enteros. El primer caso sería el caso de los términos enteros. Los términos enteros. Bueno, dice que un término es entero cuando el denominador no tiene en la parte literal, cuando el denominador no tiene un denominador literal, por ejemplo, o sea, no tiene un denominador literal, no tiene un denominador literal. ¿Qué no tiene un denominador literal? El término no tiene un denominador literal. Veamos un ejemplo. El ejemplo sería, o los ejemplos serían, si yo tengo 5A, este es un término entero. Yo tengo el término 5A, vemos que es un término entero que no tiene denominador, o el denominador en este caso sería 1, ¿cierto? Si lo vemos dentro de los racionales, denominador es 1. Yo también podría tener otro ejemplo que diga 6A2B3. Observamos que es un término entero que no tiene un denominador literal. También podríamos tener un término como 2A sobre 5. Tampoco tiene denominador literal. Yo podría tener menos 5 x2 y3. Observamos que tampoco tiene un denominador literal. Menos 8x y. Tampoco hay un denominador literal. Y así nos podemos cansar de escribir ejemplos, que son términos enteros. También podríamos menos 8A3 B2 C4. Y así sucesivamente vamos a encontrar términos enteros. Veamos otros de las clases de términos. Tenemos también los términos fraccionarios. Los términos fraccionarios. Tenemos los términos fraccionarios, es el que tiene un denominador literal. Tiene un denominador literal. Bueno, sabemos que entonces los términos fraccionarios son aquellos que tienen los denominadores literales. Veamos un ejemplo de los términos fraccionarios. Veamos un ejemplo que diga lo siguiente. Ejemplo. Entonces sería 3A sobre B. 3A sobre B. Observamos que un fraccionario y que además el denominador es una parte literal, o es una letra, una parte literal. Veamos otro ejemplo que diga lo siguiente:
3bc2 sobre 2a. Observamos que es un término que tiene un numerador, un denominador, y además el denominador está compuesto por una parte entera y una parte literal. La condición es que para que sea fraccionario tiene que tener un denominador literal. Bueno, tiene un denominador con una parte literal. Esa es la condición. Veamos otro. Menos 3xy sobre 2x2. Pero vean este denominador, además de tener un número de un coeficiente entero, la parte literal tiene un exponente diferente de 1. El exponente de esta parte literal es 1, al igual que el primero, pero acá el exponente de la parte literal es diferente de 1, en este caso 2. Sin embargo, cumple la condición que el denominador tiene una parte literal. Y así sucesivamente vamos a encontrar cantidades de ejemplos que cumplen con esta condición. Miremos uno que diga menos 5a3b2c sobre 2a3b4. Veamos que también tiene exponentes, la parte literal tiene exponentes diferentes de 1, sin embargo sigue cumpliendo la condición que tiene un denominador literal. Así nos vamos a encontrar con un sinnúmero de ejemplos. Por ejemplo, acá tendríamos x2 y3z sobre 3x3 y4. Lo mismo, tenemos un término fraccionario. La parte del denominador tiene un componente numérico que es el coeficiente, en este caso el coeficiente es 1, el coeficiente es 3, la parte literal x y y diferente de 1 los exponentes. El exponente de x es 3, el exponente de y es 4. Cumple la condición que el denominador es literal, una parte literal. Veamos otro de las tantas clases de términos que existen en el álgebra. Tenemos los términos racional. Término racional. El término racional. Bueno, el término racional. El término racional es el que no tiene radical. El que no tiene radical. Bueno, un término racional, cuando dicho término en ninguna de la estructura del término tiene un radical. Por ejemplo, los dos casos anteriores, además de ser términos enteros y además de ser términos fraccionarios, cumplen esta condición de ser un término racional. ¿Por qué? Porque no tiene radical en ninguna de las partes. Entonces, el término entero y el término fraccionario hace parte de los términos racionales porque no tienen radical. Entonces, el ejemplo sería, aquí sería el ejemplo. El ejemplo sería los dos casos anteriores. Los dos casos anteriores. Ese sería el ejemplo del término racional. Tanto los ejemplos de los términos enteros como los ejemplos de los términos fraccionarios hacen parte de los ejemplos de los términos racionales porque no tienen radical. ¿Ven? Que es sumamente sencillo.
Veamos otro de las tantas clases de términos que existen. Vamos a ver los términos homogéneos. Términos homogéneos. Los términos homogéneos entonces son los que tienen el mismo grado absoluto. Entonces los términos homogéneos son los que tienen el mismo grado absoluto. Vamos a ver unos ejemplos. Vamos a ver unos ejemplos. Si yo tengo 4x4, 4x4y, y además tengo 6x2 y3. Entonces, miren que me dice que son homogéneos cuando tienen el mismo grado absoluto. Yo tengo aquí 4x4y y 6x2y3. Yo miro los grados absolutos de cada término para ver si estos dos términos son homogéneos. Voy a hacer la comparación entre los dos términos para ver si son homogéneos. Si tienen el mismo grado absoluto, son homogéneos. Si no, no lo son. Pues miren. Aquí yo puedo darme cuenta por simple inspección que son homogéneos ¿Por qué serían homogéneos en este caso? Porque ambos son ¿de qué grado? ¿Cómo miramos el grado absoluto del término? Sumamos los exponentes, ¿cierto? De la parte literal, de los factores de la parte literal. El factor x, el exponente 4 y el del y es 1. 4 y 1 da 5. Y acá los factores literales, el exponente 2 y 3. 2 y 3 da 5. Entonces, ambos términos, sus factores, la suma de sus factores, de los exponentes de sus factores literales, en este caso da 5, son iguales. Entonces, son homogéneos porque ambos son de grado quinto. Pueden ser de cualquier grado, si son del mismo grado, son literados. Bueno, miremos entonces términos heterogéneos. Términos heterogéneos. Los términos heterogéneos son los de distintos grados absolutos. Son de distintos grados absolutos. Bueno, son de distintos grados absolutos. Vamos a ver un ejemplo que diga 5A, digamos aquí 5A y 4B2
Entonces, veamos estos dos términos. Vamos a comparar el término 5A y el término 4B2C3. B elevado a la 2, C elevado a la 3. Comparamos estos dos términos y nos damos cuenta que son heterogéneos. Son heterogéneos. Son heterogéneos porque (5A) es de grado de primer grado. Y además 4B2C3, 4A2, 4B2, C3 es de quinto grado. Entonces, vemos el grado absoluto de los dos términos y nos encontramos que 5A, su grado absoluto es de primer grado, porque el exponente de A en este caso es 1. Y 4B2C3, la suma de los exponentes da 5, por lo tanto es de quinto grado. El uno es de primer grado, el otro es de quinto grado, son de grados diferentes y como son de grados diferentes son heterogéneos. Entonces nos podemos dar cuenta que las clases de términos son términos enteros, términos fraccionarios, términos racionales, términos homogéneos y términos heterogéneos. Ese es un paseo por las diferentes clases de términos. Es un proceso sumamente sencillo, hay que prestarle atención y hacerlo con mucho cuidado. Jóvenes, muchas gracias por la atención prestada. Les habló su siervo en Cristo, Hannibal Chartuni Flores. Que el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, los siga bendiciendo en el nombre de su Hijo Jesucristo. Salam aleikum. Salam aleikum.